¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Momentos de Vida. Muchas gracias. No, gracias a ti por recibirme en tu casa. Bueno, contanos, ¿cuál es tu momento o tus momentos o lo que simplemente quieras compartir, ¿no? Bueno, dale, empezamos. Eh, Voy a hacer una introducción con respecto a tu invitación, cuando me invitaste a participar, que también me dio como esa duda de decir desde dónde encaro esta charla, ¿no? ¿Cuáles serán los momentos o el momento? Y la verdad que había un montón, pero bueno, no tenía como algo específico que encontrar y me incliné más a momentos de Bien, vida, más bien. que a un momento, sino bueno, algo, una experiencia, una experimentación de vida que, que data de varios momentos a lo largo de toda mi vida. Ok, Porque precisamente esto empezó desde muy pequeña, ¿sí? Se dice o se piensa que frente a grandes crisis en la vida se van generando pequeños despertares. claro. Y creo que por ahí viene esto, ¿no? Ujú. Son estos pequeños despertares a través de estas grandes crisis. Mm. Eh, y esto inició a partir de que yo tenía 9 años más o menos. Va a haber varios relatos que van a estar atravesados por momentos inciertos, concretos, pero bueno, son franja de momentos, de edades. Claro. A los 8 años es mi primer caída, yo lo voy a expresar de ese modo, como caídas. A los 8 años se genera mi primer caída en la vida, que es cuando muere mi papá. Ok. Yo soy, igual que mi familia, atravesada por este suceso. Poco recuerdo de situaciones, poco recuerdo de su enfermedad. Yo creo que quizás un poco desde la primera infancia, ser tan pequeña, como que o sea, no entraba en la razón de a dónde iba, lo que sucedía. Entonces como que la muerte llega de manera repentina. Digamos, aunque mi papá estaba enfermo, yo no tenía una conciencia o tenía en mi conciencia que se podía morir. O sea, eso no estaba dentro de las posibilidades de suceso. A partir de ahí, bueno, nada, el hecho, digamos, natural de la vida, alguien se muere, queda un vacío. Y por esas cosas se ve que yo me refugié o también mi madre fue ayudada o abrazada, ¿sí? Por mi tía, la hermana de mi papá. Y ella estaba en pareja y al poco tiempo, o sea, cuando yo tenía 9 años y algo, nace mi prima. Ok. Yo le llevo 10 años, en realidad es un poco menos de 10 años. Entonces, cuando nace mi prima, yo me acerco mucho a ella y estaba mucho tiempo con ella, con su pareja y con mi prima. Mm. Y vivíamos muchas situaciones. Y la primera situación, el primer suceso, ¿sí? Que tiene que ver con estos momentos de vida, sucede en la casa de los suegros de mi tía, la madre de este hombre, el padre o progenitor de mi prima, en donde en un momento se desata una pelea horrible en un pasillo bastante lúgubre, en donde esta señora, la madre de este hombre, agrede muchísimo a mi tía, muy violenta la situación, con mi prima recién nacida con un bebé, era Mini, me acuerdo que era Mini, en los brazos, yo en el medio, teniendo 9 años, en el medio de esta pelea, pero muy violenta, donde se decían cosas horribles y donde este hombre apoyaba a su familia reciente, o sea, mi tía y mi prima, y un poco se peleaba con su madre, pero era todo como una situación media extraña.
En ese preciso instante en donde está sucediendo todo eso, yo tengo la noción concreta de que eso yo ya lo había soñado. Mirá. Y era tan real y tan vívido que era como un sueño. Entonces, y entro en esa conciencia, me doy cuenta con mis 9 años que eso yo ya lo había soñado y al poco tiempo lo vuelvo a soñar. Entonces es medio como traumático, ¿no? Yo tengo un sueño que luego se plasma en la realidad y luego nuevamente he soñado. Claro. Esto me deja una cicatriz, vamos a decirlo, ¿no? Es una cicatriz álmica en donde hay, como toda cicatriz, es una huella en realidad, ¿no? Que es una marca de inicio. Yo calculo que mucho no abordé esta situación, esto pasó. Después, al tiempo, ahí es cuando yo hablo de la sincronicidad que se pierde, ¿no? Porque hay muchos momentos en que pierdo la sincronicidad y ya no sé en qué momento, si tenía 10, si tenía 9, si tenía 8. Bueno, mi papá muere al poco tiempo que yo cumplo 8 años, a los meses. ¿Recordás de qué fallece tu papá? Sí, muere con una enfermedad súbita en ese momento, no se sabía qué era. Ahora tiene un nombre, pero no estoy segura de cuál es el nombre, pero se le van... es como que el cuerpo se empieza a apagar. Uf. Dejan de funcionar los pies, las piernas, y se va apagando de abajo hacia arriba. Lo primero que le pasa es que camina con bastón porque las piernas ya le empiezan a fallar. Luego pasa una silla de ruedas porque ya no puede caminar. Después tenía que tener asistencia para ir al baño. Después no se podía levantar de la cama y termina tomándole el cerebro y ahí muere. ¿Qué edad tenía tu papá cuando fallece? Él. Y yo calculo que debe tener 40 y algo. Ah, jovencísimo. Sí, sí. Sí, porque ellos se casaron cuando mi mamá tendría 25 y yo nací más o menos, bueno, entre que se casan y mis 8 años no pasa mucho más. Claro. 10 años más o menos, por ahí menos. Así que bueno, alrededor de esa edad, más o menos mi edad. Claro. Así que sí, muy joven. Y bueno, y nada, la muerte en esa época, yo supongo que ahora también hay épocas y épocas, pero bueno, en esa época muy difícil. Llevar para mi mamá una vida sola con 2 hijos, complicadísimo, no le pasamos nada bien. Pero bueno, eso es otra historia. Es otro momento que no es tan importante ahora porque estamos yendo a otro lugar. Claro. Yo me aferro bastante, se ve que esta cosa de la familia, de mi tía, este hombre, mi prima, bueno, como que tiene ahí como una, vamos a usar una palabra que es malísima, sobre todo para el relato, una acogida, ¿no? Como que te abraza ahí la situación. Y bueno, yo, me siento ahí como tranquila, ¿no? Como confiada. Y acá es muy importante porque acá viene la segunda caída, que es confío en la imagen, ¿no? En una imagen masculina, y esta imagen masculina genera la traición. Mirá. Sí, y esa traición vuelve a generar una herida, ¿sí? La herida de la traición, del abuso, y esto genera una herida más. Esta herida se transforma o se torna un poco más oscura incluso que la anterior, y creo que tiene que ver con la confianza, porque creo que la confianza de los padres es innata. No confía en sus padres, a menos que sean padres muy violentos, abusivos y malvados. Digamos que en la media uno naturalmente confía en sus padres. En cambio, en otras personas vos depositas tu confianza, consciente o inconscientemente, porque ya es un extra, digamos, en tu vida.
y se genera la segunda caída, la segunda marca. Esto me genera mucho dolor y mucha desconfianza. Claro. Una desconfianza que nunca pude sobrellevar, de hecho. Perdón, vos seguías ahí con esto con 9 años. Sí, todavía sí. Esto transcurre ya entre los 9 y los 10. Bien. Mi prima ya era un bebé todavía, era chiquita. Sí. Hacía que entre los 9 y los 10 años. Y esta herida, al ser de esta connotación más oscura, despierta un entorno más oscuro. Despierta un acompañamiento más oscuro, ¿no? Un entorno más oscuro. Ya si bien lo anterior había despertado algo, esto despierta, vamos a llamarlo, demonios. Cuando vos decís hace un cachito que era una cuestión más abusiva, ¿a qué te referís puntualmente? A abuso físico, real. ¿Abuso sexual? Sí, abuso sexual. Ok. Completo. Sí, Ok. sí. Ok. Sí. Yo esto nunca se lo conté a nadie. Las únicas 2 personas que se los conté eran en su momento mi pareja, Sí. los cuales la reacción de ambos fue desastrosa, ¿no? Esta cuestión de ponerte como protagonista, queriendo ir a linchar a alguien, ¿no? En vez de encarnar el dolor con empatía de quien te lo cuenta. Bueno, pero ahí está el patriarcado en el medio, ¿no? El desconocimiento, y es entendible. Yo creo que si hay algo que puedo lograr es entender a las almas. Doy fe A de las eso. demás almas. Sí. Entonces no genero ningún resquemor con respecto a esto. No es que no, porque no me acompañó, no, nada. Es lo que es. Y esta situación, hoy pensaba una frase, que 2 frases en realidad que son muy ciertas. Una es que hay un Caín por cada Abel, y eso es muy real, y eso está dentro y fuera, ¿no? Hay uno afuera, existente, real, pero también hay uno adentro. Cada uno de nosotros tenemos un Caín y un Abel, uno o una que nos impulsa hacia adelante, nos protege, nos abraza, y una que nos pone en contra, que nos oscurece, que nos pone trabas. Somos nosotros mismos. El cielo y el infierno habitan en nosotros. Entonces esto se empieza a dejar ver a través de seres, entes, y entonces empiezo a ver sombras, a percibir energía. Eso se despierta en mí, muy latente, la percepción de la energía. Puedo darme cuenta de la oscuridad que existe, ¿sí? en lo invisible. Y eso se empieza a manifestar. Yo creo que a partir de ahí algo en mí se volvió sombra. Abracé más a la sombra que a la luz. Me empecé a llevar por ese lugar. De chica era una niña muy callada, muy solitaria, si bien no es que era antisocial, siempre fui muy social, pero siempre prefiriendo el silencio y llevándome hacia adentro, siempre. Y durante muchos años yo creo que esto un poco me generaba, ponerle cierto miedo, aunque no está del todo bien expresado, pero bueno, un temor al percibir todas estas situaciones, estos seres. Yo sé que hay personas que tienen la sensibilidad perceptiva mucho más abierta que otros. Yo tengo una gran sensibilidad perceptiva. Desde muy chica me llegó mucha información en donde yo pude estudiar, pude entrar, pude conocer, y pude empezar a estudiar de qué se trata todo esto, de una manera individual, ¿no?
Y bueno, se acercaron muchos y muchas entes oscuros, personas incluso físicas que traían su oscuridad. Podemos llamarle brujos, magos negros. Estaban rondando y las experiencias empezaron a abrir. Los sueños lúcidos, la manifestación de extrapolarse del cuerpo, poder sentir, ver y percibir cómo el alma se desprende del cuerpo y sale, ¿sí? Sale de la habitación, viaja, vuela, en varios momentos. Uno empieza a pensar que, no, bueno, debo estar loca, estoy flasheando, esto no puede ser, algo me pasa, es mi imaginación. Y todo eso pasa durante mucho tiempo. Prácticamente toda mi adolescencia es así, entre el ir y venir. Después, a los 20 años, tengo a mi hija. A través de esta experiencia bellísima del ser madre, siguen los sucesos, siguen apareciendo situaciones, siguen apareciendo personas con cierto grado de poder, buscando extrapolarme hacia el lado más oscuro, Mirá. hacia la parte oscura de la vida. Claro. Pasan varias cosas, bueno, y entre ellas, en un momento me mudo a una casa en donde había seres. Esa fue mi primera experiencia de toparme con alguien visible e invisible a la vez. Ok. Yo lo percibía, ya tenía cierto dominio de todo esto, tenía una conciencia y comenzaba a producir un despertar más consciente, más activo, haciendo cosas. Y me doy cuenta en ese momento en que aparece este ser muy físico, y acá viene un momento de vida en donde yo estoy en esta casa, en donde no era la única que lo percibía. Había un niño de la cuadra que veía a una señora que no era físicamente corpórea. Y estoy en un pasillo bastante oscuro y me topo con uno de estos seres que vivía en esta casa, bastante perceptible, porque incluso lo veo, pienso que es una de las personas que vive en la casa, incluso me acerco, intento tocarlo, porque era muy físico y cuando lo intenté tocar no tenía corporeidad. O sea, mi mano atraviesa su cuerpo. En ese momento sí me da mucho miedo, sí me vuelvo para adentro. Pero esto no es un sueño. No, esto es real. Esto es real, que quede claro que esto no es un sueño. No, esto es real. Bien. Era una persona de aproximadamente 1,70 m, sin cabellera y con un físico medio. No era ni muy grandote ni muy pequeño. Era un físico medio, era un masculino. Y yo ya lo había percibido. Andaba dando vueltas en la casa. En esa casa yo tengo muchos sueños lúcidos y se empiezan a generar las primeras epifanías. Ok. ¿Qué sería una epifanía? Es un sueño que te puede suceder cuando estás durmiendo, o a veces pasa de que se produce algo así como si fuese un desmayo, ¿no? Estás en una situación común y es como si te vas, como si yo ahora les estoy hablando y de repente me quedo mirando la nada, estoy teniendo una visión. Pero se genera como una disociación del cuerpo. Se genera como una disociación en el cuanto vos ves imágenes reales del futuro. ¡Wow! Eso es una epifanía. La epifanía la tenés que saber interpretar. E incluso si ya hay un conocimiento real, la epifanía, lo que puede suceder es que vos puedas
actuar dentro de ella para resolver algo. Ok. Por lo general se me da en los sueños. Nunca me pasó haciendo algo que no tenía nada que ver. Pero a veces se me ha dado, por ahí no estoy durmiendo, estoy tirada y en el dormitar sucede. También se le puede llamar un sueño lúcido, pero la epifanía tiene un mensaje que te quiere dar. Es el universo queriéndote brindar un mensaje para tu evolución. En esta casa yo ya tenía varios, de hecho hubo uno que me marcó muchísimo y que era una línea de espacio-tiempo, la cual no se dio, que yo estaba muy segura de que tenían que pasar ciertas situaciones para que eso se dé. Y la historia vira para otro lado, yo me voy de esa casa, así, como dicen, una mano adelante, una mano atrás, con la cabeza agacha, muy triste y con una hija pequeñita. Muy mal, fue un gran pozo también, una caída inmensa, entré en mucha depresión y nuevamente me alejé. Me alejé de la afuera, me fui para adentro, no quería ver a nadie, no me interesaba hacer nada y todo lo que hacía era como en modo neutro, ahí, sin emoción, prácticamente. Y en ese transcurso, hasta ese momento, todo rondaba en lo oscuro. Había muy pocas cosas en luz. En el mundo invisible, ¿no? Después pasaban cosas horribles también alrededor del mundo, tangente, y uno intentando sobrevivir y siendo madre. Y fue muy difícil, fueron años muy difíciles, muy complicados. Y habiendo vivido eso, es que yo me quiero alejar. Me doy cuenta que la oscuridad me está siguiendo, que está queriendo cooptarme y que yo me tengo que alejar. Alejarme es perderme. Entonces me pierdo. Me pierdo de mí, hago como que nada pasó, cierro la puerta y miro por otro lado. Lo mismo que había hecho en la adolescencia, ¿no? Después de todas esas caídas que había tenido, tomo la misma actitud, me pierdo. ¿En dónde me pierdo? Y en el boludeo. ¿Sí? En el boludeo que nos perdemos todos nos perdemos por algo en el boludeo en algún momento de la vida, no hacemos nada, ¿no? Vamos a la plaza, no sé, te tomas una cerveza, nada. Como una suerte de tapar lo que sucede. Exactamente, sí. Todos tenemos algo que tapar. Todos tenemos un infierno dentro y todos tenemos un cielo. El infierno lo queremos tapar y el cielo lo queremos alcanzar. Sin darnos cuenta de que el infierno lo tenemos que abrazar y el cielo lo tenemos que construir. Excelente, me encantó. Entonces me pierdo años, muchos. Muchos años me pierdo. En ese perderme no quiero comprometerme con nada. En ese no quiero comprometerme con nada aparece el circo que me abraza, me genera un camino, emprendo el camino del circo, después conozco a quien en ese momento va a ser mi pareja actual. También me pierdo en eso, ¿no? En la historia de tener una pareja, de construir una familia. Me pierdo ahí, me olvido de quién soy, dejo de lado toda esta parte innata en mí, ¿no? Entonces el despertar queda tapado por la oscuridad y dormido. Años en donde nada pasa. Solo vivo. Trabajo, entreno, soy madre, soy pareja. Lo cotidiano, la vida, ¿no? Sí. Y llega un momento cúlmine en la vida
pasaron 1000 cosas, ¿no? En el medio, que no voy a contar todo porque sería muy extenso en detalles. Viene un momento culmine en la vida de todos, que es el 2020, ¿no? Cuando era chica, voy a contar estas 2 anécdotas nada más. Cuando era muy chica, edad primaria, hacíamos un juego con nuestras compañeras en donde se hacían una cuenta de números que decía, no sé, la edad que te ibas a casar, a la edad que yo siempre sabía que yo a los 20 años iba a tener una hija. Desde que tenía, no sé, 6, 7 años, 8 años. Yo sabía que a los 20 años iba a tener una hija. Yo lo sabía. No había chance. Y sucedió. Y sabía que aproximadamente cuando ella tenga 20 años nos íbamos a ir a Europa. No estaba segura qué parte, pero yo lo había soñado. Había tenido un sueño lúcido en donde había una charla y yo en esa charla le decía, hija, yo me voy, ¿vos qué vas a hacer? ¿Te vas a venir conmigo o te vas a quedar acá? No estaba la respuesta en el sueño, estaba solo la pregunta. Cuando llega el 2020, lo primero que a mí me cae en la ficha es que este suceso había cambiado la línea de tiempo de nuestras vidas. Que Lo que estaba pautado ya no era. Había que construir nuevas líneas de tiempo. Porque precisamente una gran caída, un gran derrumbe, lo que sucede a nivel mundial, cambia la historia de la humanidad. Según mi visión, adrede, ¿no? Eso no fue una casualidad, sino fue muy activo y pautado. Y precisamente para bajar nuestra vibración y mantenernos en control y mantenernos dormidos. A mí se me produce el despertar. Llega la información a través, obviamente, de un video o algo así en Instagram, una publicidad, algo que me llama, activa una memoria antigua y se activa el despertar. Cuando se activa el despertar, empiezo a recordar. Es automático. Voy a contar un poco lo que hago. Yo soy, después de ser circense, artista circense, bailarina, actriz durante 20 años aproximadamente, me desplazo hacia las artes holísticas. Había estudiado astrología 10 años, que no sabía ni por qué lo hacía, pero algo me decía que tenía que estudiar. Mi maestro me encontró, me llevó con él, me hizo aprenderme de pe a pa todo. No tenía ni idea, pero bueno, cuando llega este momento se ve por qué era. Entonces yo ya tenía mucha información, había estudiado durante 10 años un montón de cosas que no sabía ni por qué las estaba estudiando ni para qué, pero era toda la información que yo necesitaba saber dado ese momento. Además había hecho el instructorado de yoga, que también me había llegado un año antes, y de repente decidí de la nada decir, hago un instructorado de yoga. Y de lo que más me había llamado la atención, que era lo menos que habíamos visto en el instructorado, era filosofía, y era lo que más yo quería seguir aprendiendo. Y además, hacía aproximadamente 6 meses antes del suceso del 2020, que con mi hijo decíamos, yo no quiero hacer nada, quiero estar en mi casa, quiero quedarme en mi casa. Habíamos construido, y mi hijo decía, yo quiero estudiar en casa, quiero hacer escuela en casa. Me pedía una vez por semana, mamá, quiero estudiar en casa, quiero hacer escuela en casa. Yo decía, ay, hijo, sí, es muy difícil, pero bueno, estaría bueno. Los dos juntos nos preparamos aproximadamente 6 meses antes. Yo me venía preparando ya hacía 2 años para ese suceso. Aunque no sea consciente, yo ya 2 años antes me venía preparando. Y llegué con mucha data y muy tranquila a lo que pasó. El primer año yo estuve muy bien, a diferencia del resto. Después empezaron las caídas, pero el primer año estuve muy bien.
Y comenzó el despertar, encontré la escuela de filosofía védica, estudio filosofía védica, estudio mantras y por eso hablo de que se activa una memoria antigua a través de un mantra, comienza el despertar y empiezo a encontrarme con lo que se llama o se dice guías, maestros, aliados, y empiezo a transitar el sendero de la luz. Me alejo, o en realidad ya me había alejado de la oscuridad, pero empiezo a activar mi ser en luz y cambia completamente, porque la info es otra cosa. Ok. Es otra información, es mucho más palpable, mucho más real. Y la guía es mucho más activa, porque está el conocimiento a través del estudio, entonces cuando llega, ya llega como información, casi como que podés leerlo. Y a través de todo eso empieza la información, a través de los sueños. Después cuando enfermé en el 20, yo me enfermé en el 2021, tuve la primer sintomatología que fue muy fuerte, realmente vi esta enfermedad horrible como la muerte, lo vi en mi cara, vi la muerte en mi rostro, mirándome al espejo, tenía muchos sueños muy oscuros en donde yo estaba en la calle, estaba en el lugar, estaba transitando, estaba con conciencia en un sueño. Pude empezar a generar conciencia a través de los sueños, a sanar a través de los sueños, a sanar a través de la activación en luz, de acciones y prácticas que son las que hago. Y todo este despertar empieza a generarse a través de señales. Las señales empiezan a aparecer, a través de números, frases, comienzan las caídas. La primera vez que tengo o que caigo en esta enfermedad, que es muy fuerte, me deja secuelas, y ahí se produce una gran caída también, porque el campo vibracional, el campo electromagnético de mi cuerpo baja mucho en frecuencia y luego me cuesta mucho retomar y volver a vibrar en una frecuencia alta. Entonces empezás a tener situaciones muy feas, ataques de pánico, por ejemplo el bruxismo, que es lo primero que me doy cuenta, por lo cual me doy cuenta que no estoy bien, es porque me doy cuenta que estoy teniendo bruxismo casi todo el tiempo, mucha tensión, los ataques de pánico. Bueno, empiezan a generarse cosas a través de lo físico. ¿Qué tengo que empezar a sanar? Empiezan a aparecer las personas espejo, terribles, horribles experiencias que te hacen ver el infierno. Realmente viví el infierno y empiezan a generarse las señales de aquellas cosas que tengo que trabajar y cambiar. Y empiezo a escuchar y a vibrar en ello. Después creo que fue en el verano del 2023, entre fines del 2022, precisamente en la Navidad, nos encontramos con la noticia de que mi mamá está muy enferma. Fue un momento también muy terrible, de un gran temor, ¿no? Con mucha aceptación por el conocimiento y por el saber de lo que es la enfermedad y el ciclo de la vida, pero me la tengo que traer conmigo a mi casa, cuidarla. Tuvo un año muy mal, con un cáncer bastante severo, y fue un año terrible,
terrible, de muchas caídas, una separación, sostener y sostenerme, tener que sostener y tener que sostenerte. Y a la vez, entre tanta oscuridad, ver las señales, la luz, y cómo empieza a aparecer a través de lo cotidiano el mensaje. Y empieza a aparecer, si bien ya estaba la guía, yo ya había entrado en la escuela y ya estaba siendo abrazada por la esfera, empieza a aparecer una guía específica. Okay. Alguien como guía y maestro, como protector. Aparece la primera vez a través de una persona conocida. Entonces, al ser una persona conocida que yo quiero tanto, la confianza se abre de una manera increíble. Yo abro un campo de confianza muy grande, lo cual no tenía, ¿no? Si hay algo que yo carezco es de confianza. Tengo muchísima fe, muchísima confianza en mí y en la vida, pero no en las personas. No confío en los seres humanos, y menos en la humanidad. Ok. Pero bueno, esta persona se manifiesta después de muchos años sin vernos y genera como, abre mi confianza. Esta persona se llama Gabriel y lo nombro porque tiene que ver. Claro, El lógico. nombre es específicamente. ¿Por el arcángel? Por el arcángel, exactamente. Ok. Sí. Es el primer Gabriel que aparece para generar mi confianza, para que yo pueda abrir esa pequeña luz de confianza. Después, obviamente, no era la persona, en realidad, era la energía. O sea, la persona termina fallando, porque los seres humanos fallan, porque no somos perfectos, entonces siempre fallamos. Y no es la excepción. Pero al final de esta situación, yo con esta persona empiezo a abrir mi campo nuevamente, se empieza a expandir aún más y empiezo a tener estos sueños lúcidos que me traen información, estos sueños en donde yo estoy ahí y soy consciente de que es un sueño, que es algo que lo llamo una epifanía, y se empieza a activar la telepatía. No, terrible. Terrible, sí. Sí. Pero mucha gente dirá, esta mina está completamente desquiciada. Pero bueno, bien, ya dijo eso, carezco de confianza en la humanidad, así que lo que diga la humanidad no me importa. Se empieza a generar la telepatía y empiezo como a buscar certezas. Que ya lo había hecho antes, ya me había sucedido en ese momento. Tenía y buscaba las certezas de ver, bueno, si yo estoy pensando, lo compruebo y, bueno, genero que esto es así. Se empieza a despertar en el momento en que ya esta persona ya no hay chance de que pueda ser de confianza, aunque sí es de confianza, porque tampoco quiero decir que yo no confío en él, pero se denota que no es la persona, sino es la energía, que hay algo más allá de esta persona que se llama Gabriel, ¿no? No es él. En un momento, bueno, vuelvo a caer en esta enfermedad pandémica, por segunda vez, ya es mucho más liviano, ya son 3 días donde me doy cuenta que lo tengo porque tenía la misma sensación del dolor en la espalda y cuando me veo al espejo vuelvo a ver la muerte, literal. Veo la muerte en mis ojos. Me sentía muy mal, estaba
sola, y me sentía muy mal, con muchísima depresión, y pido la protección. No podía dormir, hacía 3 noches que no dormía. Con la primera vez que había tenido la enfermedad ya se había despertado en mí el insomnio. Tengo muchos episodios de insomnio, días. Lo máximo que he tenido son 6 días sin dormir, completamente sin dormir, 24 horas cada día sin dormir. Se había activado eso, estaba muy mal, y en un momento, acostada en la cama, ya sin esperanzas, con mucha tristeza, siento, antes de dormirme, hay un momento entre que estás despierto y te estás por dormir, que se genera un limbo ahí, y lo que siento físicamente, como alguien se acuesta al lado mío, me abraza y me dice, todo va a estar bien. Y me quedo dormida, con total y plena Paz. Completa paz. Fue hermoso, fue tan bello que no podía creer la belleza. Y la primera vez que tuve contacto con la luz, con la energía de Dios, el Padre, ¿no? Como lo quieran llamar, la fuente, había sido en una meditación en donde realmente sentí el abrazo de la luz. Por eso cuando lo volví a vivir, pude sentir esa calidez enorme que no tiene palabras. No hay forma de describirlo con palabras. Después de eso ya quedé mucho más tranquila, más en paz. Entendí que, en realidad en ese momento todavía no lo había entendido, pero después entendí que lo cierto que había sido que no era la persona, sino era la energía. Porque además, antes de contactarme con esta persona física, real, Gabriel, había tenido muchos episodios en donde me habían cambiado el nombre por Gabriela. Mirá, claro. La obra social me habían puesto Ana Gabriela. En otro lado me habían puesto Ana Gabriela. En varios, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Como que no entendía por qué me cambiaban el nombre. Ya muchas personas me llaman Andrea en vez de Ana. Pero bueno, eso es como que ya me acostumbré en el mundo artístico. Pero lo de Gabriela era más raro, además me encantaba. Ana Gabriela, esta de novela, era fácil. Yo me voy a cambiar el nombre para la Gabriela. Claro, aparte muy específico. Muy. Claro. Muy. Luego, en un momento, después, esto pasa primero, después se enferma mi madre, antes de que sepamos que tenía cáncer, ella logra, junto con mi hermano, que una doctora le manda a hacerse unos estudios muy específicos, es como un escáner del cuerpo, una tomografía computada como muy exacta, donde sea lo que sea, ahí lo va a decir, no importa, porque no encontraban qué es lo que tenía. Pero esto era en diciembre y no conseguíamos un médico que se lo lea. El médico le había dado turno para marzo. Si nosotros esperábamos a marzo, mi madre no llegaba a marzo, bajo ninguna circunstancia, en la situación que estaba. Claro. Con mi hermano empezamos a buscar un médico. Bueno, vamos a buscar cualquier médico, vamos a buscar un médico. En un momento, dentro de otra situación de mucho conflicto que estaba viviendo, también con personas de muy baja frecuencia, en donde yo la estaba pasando mal, por una esquina que pasábamos cotidianamente, de repente se me ocurre mirar el nombre de la calle, que es un pasaje, y el pasaje se llamaba Gabriel. Gabriel no sé cuánto. A mí me quedó el nombre y sentí la protección en ese momento, que yo lo que estaba viendo era muy oscuro, pero que a la vez estaba protegida. Y en la búsqueda del médico de mi madre aparece Gabriel. Cuando
el nombre del médico es Gabriel, yo no tengo duda alguna. Y digo, ese es el médico de mamá. Y ese es el médico que la salvó. Más allá que después ella fue al hospital, hizo la quimio, pero si no hubiese sido por Gabriel y por su primera ayuda, y su primera ayuda es toda su ayuda porque ella sigue yendo a ese médico, no hubiese podido traspasar la enfermedad porque estaba muy, muy débil. Así que él la salva nuevamente la información. Claro, qué impresionante. Sí, muy impresionante. Lo empiezo a sentir muy en mí, muy real. Me cuesta un poco contar esto, aunque no se note, pues bueno. Entonces que tengo como un diálogo como constante, pero a mí me cuesta mucho contar esto porque no es algo que cuente, de hecho creo que nunca lo conté, es muy íntimo. Pedí permiso para hablar de esto. Ok. El permiso fue otorgado, entonces creo que está bueno, ¿no? Poder contarlo, porque es parte de estos momentos, porque es parte de quién soy hoy, de lo que me trajo hasta acá. Y es parte de esta vida que tengo que transita entre lo material y lo invisible. Yo creo completamente en el mundo invisible, creo de hecho en muchas más cosas de las que digo, de las que cuento. De hecho muchas de las cosas no las digo, no las cuento porque sé que no hay mucha escucha. Si bien hoy hay una amplitud mucho más grande, pero bueno, también hay mucha ignorancia y hay mucho bla bla también, ¿sí? Hay mucha espiritualidad light que pinta cosas que por ahí no son tan certeras. Como falsos gurúes, ¿no? Sí, mucho falso gurú o también entiendo que hay que tener la certeza una y de otra vez para poder decir, bueno, lo que estoy diciendo es, ¿no? Hay que hacer un camino muy hacia adentro primero, para después salir hacia afuera y poder decir algo con respecto a esto, al mundo invisible. Por eso yo no lo toco mucho y lo hago principalmente para mí, cuando necesito realmente una guía, cuando estoy medio como perdida, ¿sí? O me genera esta situación de no saber con certeza si lo que estoy haciendo es parte de mi propósito, ¿sí? O si estoy realmente transitando el sendero en luz, que hoy por hoy para mí es lo más importante. Y hace un tiempito volvió a aparecer nuevamente la oscuridad y me dejó, quizás por eso dije lo del infierno y lo del cielo, porque me dejó una certeza muy grande. Yo conecto mucho en el agua, a través del agua y la vibración del agua es que conecto con lo superior, ¿no? Cuando me conecto con el agua a través de, no sé, cualquier conexión, estar en un río, en una ducha, no tiene que ser la naturaleza solamente. Incluso en un baño, porque en el baño es donde está la energía agua, está en el baño de las casas. Y ahí es como que puedo conectar y vamos a llamarlo de esta, vamos a un mensaje, un lenguaje más coloquial, como que baja una data bien certera. Hace un poco, ¿no? Otra vez el tema de la confianza, tengo un gran problema con la confianza, como que generé confianza en alguien, dije, bueno, parece una persona que se le puede tener confianza, como no era así. Fuck. Nuevamente, pero bueno, ¿por qué lo cuento? Porque Lo importante es que vos no estás cerrada a que la confianza fluya. no estoy cerrada, claro, exactamente. Está Sí. bueno porque quiero también dejar ese mensaje que yo no es que me cierro y tampoco es, y sé que estas situaciones se dan para realizar un avance.
La temática es así, vos estás en un camino en el cual vas transitándolo, tiene que precipitarse el obstáculo para que vos lo atravieses, ¿sí? Son la forma que tiene la vida de hacerte crecer. Si vos lo haces desde el inconsciente, chocas una y otra vez con la misma pared, tropezás una y otra vez con la misma piedra. Si estás en conciencia, este obstáculo, vos vas a observarlo con conciencia, traer lo que te sirve y descartar lo que no te sirve. La persona no sirve, porque lo que sirve es la experiencia. La persona es uno que está ahí, una que está ahí, para que vos en tu ser entronices este saber. ¿Qué es eso? Entronizar este saber. Y a la vez deslastrarte, que es sacarte el lastre, ¿no? Deslastrarte es quitarte los obstáculos, los pesos, las cosas que... Esta persona vibraba en la oscuridad y de hecho estaba como en una esfera oscura. A mí había algo que me llamaba mucho la atención, no sabía qué era, pero yo quería saber algo. Y ese saber apareció, la imagen, apareció el ser, y vino y se me presentó. No lo voy a nombrar porque no creo que sea necesario, es un personaje oscuro muy conocido. ¿Conocido a nivel entorno o conocido a nivel social? Conocido a nivel social, sí. Es muy conocido a nivel social. Es un ser mitológico. Ok. Tiene mayormente una cara de cabra. Y empezó a aparecer. Apareció. Baphomet, ¿no es? Bueno, exactamente. Le pegué al Arcángel Gabriel y le pegué a... Bien ahí, estás conectado. Estoy conectado. Estás conectado, eso me gusta, porque se genera, este feedback se está generando y es muy bueno. Bueno, yo creo que siempre fue así. Sí, sí, total. Aparece, la primera vez que aparece, yo estaba despierta, cierro los ojos y lo veo. Cuando lo vi, flor de cagazo, eso sí fue como... no miedo, pero sí me dio mucha impresión que aparezca tan vívido. Me impresionó un montón. Y era... la primera era la imagen tal cual, así como lo puedes buscar en una figurita. La segunda vez vuelvo a cerrar los ojos, o sea, abro los ojos, desaparece, los cierro, vuelve a aparecer. Ya era una cabra, era una imagen más de una cabra. La tercera vez que abro los ojos y los vuelvo a cerrar, ya solo se ven los cuernos. No entendía qué estaba pasando. Entiendo en ese momento... la razón me dice, te está llamando, y viene la luz con la imagen de la madre. La madre es la energía femenina, representada por la Shakti, por Durga, por Gaia, y me viene a rescatar, precisamente. Viene a rescatarme, me viene a dar seguridad. Rompo en llanto con una congoja muy fuerte, es como que me emocioné muchísimo de sentir la asistencia de la madre cuidándome. Fue una experiencia muy fuerte y muy hermosa, sentir el abrazo de la madre. Y poco después, no inmediatamente, poco después, al día siguiente, horas después, dándome una ducha, llega la comprensión, la información de que tanto la luz o la vibración en luz como la oscuridad, ambas dos, desde que soy muy pequeña, me están buscando.
Ambas dos buscan mi despertar. Yo muchas veces, esto lo voy a decir es como un montón, pero muchas veces sentí que yo tenía un gran poder para hacer maldad. Podría hacer cosas horribles, horribles. Pero vos decís, digamos, a nivel energético, mental... A nivel energético, psíquico. Psíquico, perdón. Ok. Sí, no mataría a nadie, No, pero... No físicamente, pero sí energéticamente, sí, mucho. Bueno, perdóname, ¿no? Pero como hay gente que tiene el poder de sanar, hay gente que tiene el poder de destruir, bueno, de hacer el mal. Ahí vamos. En realidad, el poder es el mismo. Claro. Depende vos hacia dónde mires, hacia la luz, hacia la oscuridad. Y ahí entendí que hay una sombra, corras a donde corras. Siempre va a estar atrás mío esa sombra. Y lo viví muchas veces queriéndome escapar frente a situaciones horribles de mi vida. Me recuerdo subiéndome a la bicicleta, queriéndome escapar, subiéndome a la moto, queriéndome escapar y escuchando, poniéndome los auriculares y escuchando esa canción, diciéndome exactamente esa frase que me viene a dar una razón. Y como la música, como el arte, también me ayudó durante todo este tiempo dándome esa consigna. Y ahí, en ese momento, entendí que la oscuridad me permite poder vibrar en luz. Porque también escucho muchas veces que dicen, bueno, hay que abrazar tu oscuridad, ¿no? Abrazar tu sombra, ¿no? Lo que hablamos antes, esta espiritualidad light que dice, vos tenés que abrazar tu sombra. Yo digo, sí, pero ¿para qué? Sí, tomado todo eso un poco del suizo Carl Jung, ¿no? Imagino. Sí, total, sí. Y yo entendí que es mirar la sombra para poder cambiar la perspectiva y abrazar la luz. ¿Sí? Yo veo la sombra para abrazar mi luz. Hoy ya lo tengo muy en claro. Sé que esa sombra va a estar siempre ahí, que me va a estar siguiendo, vaya donde vaya. Porque más allá de toda... No es que yo me quiero poner en un lugar enaltecido, ¿no? Yo sé o yo puedo, no. Yo sé que tengo un gran poder, por eso los momentos de vida me traen hoy hasta acá, todos estos momentos de vida y muchos más que no he contado, me traen hoy acá con este entendimiento. Yo me inclino ante la fuerza del Padre como su guerrera en luz. Y más allá de esta oscuridad, buscando constantemente jalarte, porque eso es lo que hace la oscuridad, te jala, se te muestra como un obstáculo, ¿no? Como alguien que te daña, como alguien que abusa de vos, como alguien que falsea en tu vida y te quita la confianza, incluso alguien que te puede, que te genere miedo, ¿no? Que te pueda generar miedo bajo alguna circunstancia, porque el miedo te hace bajar la vibración. Por eso hoy muchas veces se habla del miedo y muchas veces me preguntan y sin ningún tipo de soberbia, yo hoy no tengo miedo a nada, no tengo miedo porque vibro en amor. Al vibrar en amor no tengo miedo, puedo decir, esto qué feo, mirá si pasa esto, ¿no? Qué feo que pase esto, qué situación más complicada, pero no es desde el miedo donde encaro mi vivencia. Sino desde la energía del amor, y desde la energía del amor, vibrando el amor no puedes vibrar el miedo. Y eso es algo que yo aprendí a través de muchos años de estudio y muchas vivencias también, que es la forma de experimentar, ¿no? Uno estudia y después experimenta.
en lo concreto. Hoy tengo varios de esos sueños. Aparece información, a veces genera incertidumbre porque me pasa, digo, esto, ¿qué onda? ¿Será? ¿Pasará? ¿No pasará? A veces me quedo esperando. Muchas veces sucede, llega el momento, sé que va a pasar. No es exactamente... A veces no es exactamente de la misma manera, pero sí el resultante es el mismo. Y voy a traer, antes de que quiero que hagamos algo juntos, voy a traer algo de la actualidad, ¿no? Que como ejemplo para aquel que ya pudo verlo y aquel o aquella que lo vea en el futuro, pero en la serie del Eternauta se ve esto de la epifanía, ¿sí? Si ya viste el Eternauta, puedes encontrarlo en algo así como sueños, que no son sueños, pero se ven que tiene el personaje principal. Bueno, y si no viste la serie, cuando la veas, puedes buscarlo dentro a ver si lo encontrás. El momento en que el protagonista tiene esas epifanías. Es muy fuerte, genera algo muy fuerte, ese proceso, ¿no? Cuando vos tenés una epifanía, te genera un impacto muy grande, porque te da al principio mucha duda, no sabés qué está pasando, no lo comprendés, y es como les decía, luego a medida que va pasando el tiempo y que esto va sucediendo, podés lograr la comprensión, el mensaje, porque la epifanía te deja un mensaje, que es por lo general es un mensaje de algo que va a suceder, y con un poco más de trabajo podés extraer más información de la que solo se ve aparente. Claro. Hoy por ahí puedo decir que es atractivo, pero no está tan bueno. O sea, no crean que esto es lindo. No, bueno, pero es como un poco la personalidad, la esencia que vos tenés, que te tocó, digamos, de poder, de siempre estar conectada por todo lo que contás con el mundo espiritual y bueno, y todo eso lleva a que vos tengas que manejar los dos polos, ¿no? O sea, sí, claro. Es tu personalidad. Sí, y eso es encontrar el equilibrio. Creo que es muy interesante cuando remarcás y decís, bueno, quizás otra persona se asustaría de la oscuridad, quizás vos te asustaste en algún momento, o cualquier persona se asustaría en algún momento, pero cuando lo empezás a dominar esa oscuridad para transformarla en luz, quizás ya no es tan malo, porque es como, de alguna manera, tener el recorrido antes ¿no? De que suceda algo, vos decís, bueno, tengo estas alternativas dentro de la oscuridad, ¿cuáles son mis acciones para tomar el camino hacia la luz? Exactamente. ¿No? Muy loco. Totalmente, sí. Todo ese aprendizaje te va dando una guía y durante muchos años, porque esto comenzó cuando yo era muy chica, entonces tantas vivencias, hoy por hoy ya es como que ya me doy cuenta, ya es como que es muy raro que vuelva, no quiere decir que no lo haga, obviamente, seguramente caiga muchas veces más en ello, porque hay una parte de mí egoica, el ego, que bueno, es el que está experimentando. Hoy por hoy yo sé que mi ego está bastante trabajado, pero el aspecto del ego está ahí, no es que ya lo he trascendido para nada. Todos los días hay un distractor nuevo que me mantiene en esa miasma, en esa matrix, y hay otro, mi ser superior, que me guía en luz hacia mi propósito mayor.
Lo cual, vuelvo a decir, no es sencillo vivir estando despierto. No es sencillo. Es más fácil vivir dormido en la Matrix que estar despierto y saber, no pensar, no creer, sino saber de qué se trata este juego. Y bueno, y aún así tener que permanecer acá porque todavía queda mucho por transitar y todavía queda mucho conocimiento por generarse y seguramente algo por hacer que aún no sé qué es. Quizás lo sepa, quizás no. Será para el futuro. Para otro próximo episodio. Exactamente. Entonces, bueno, si te parece, me gustaría que hagamos una interacción. Dale, lo que vos quieras. Bien. Que bueno. sepa la gente que lógicamente esto no está armado, es todo en una sola toma. Para nada. Así que a ver con qué nos sorprendemos. Bien. Como todo acá en mi vida, todo llega solo. Nada en mi vida creo que lo busqué. Creo que todo ya estaba dado. Debe ser para todos así, pero bueno, todo estaba dado ya antes de nacer. Ok. Y estas memorias que se han despertado a través de ciertas activaciones me han generado memorias de mis vidas pasadas. No certezas como fui tal o fui cual, sino yo creo, esto es una creencia mía, yo creo que los dones que tenemos en esta vida es porque en realidad son cosas que ya hacíamos en nuestra vida pasada y las recordamos. Por ejemplo, yo hay cosas que las sé hacer, nadie me las enseñó, nunca las aprendí bajo ninguna guía y yo lo sé. No me preguntes cómo, pero lo sé. Y eso creo que son mis dones. Mi hermano es mi polaridad. Yo siempre digo que esto que habla la gente de las almas gemelas y eso, bueno, mi hermano es mi alma gemela, es mi polaridad solar y es un gran guía para mí porque él sin y con certeza me va dando cosas que son las cosas que yo necesito en ese momento. Y él también tiene sus dones bastante despiertos, por eso digo que esto no es de esta vida solamente, porque yo creo que nuestro linaje está marcado por esto. Y tenemos un gran don de la manifestación, el cual no utilizo por una cuestión de resguardo y por una cuestión de obrar en luz. Ok. ¿Sí? Los magos negros manifiestan lo que quieran, lo que quieren y pueden ser ricos dentro de la oscuridad. No es el camino que yo elegí. Creo que eso se entendió. Entonces mi hermano en un momento llega con esto, que se llama un péndulo. Un objeto que para mí no era impensable, o sea, yo ni pensé nunca en un péndulo. Yo soy muy oraculera, me encantan los oráculos me llegan así, como me ha llegado Li Chin. En distintos momentos me llegaron distintos oráculos. Soy muy buena con los oráculos. La gatita moviendo la cámara. Ella viene porque ya sabe, sí. Ya sabe, ellos vibran, los gatos vibran las energías. Entonces en un momento me llega el péndulo, lo tomo sin ningún conocimiento de él, simplemente lo palpo y lo activo en luz desde mi amor, desde mi corazón. Entonces, siempre que voy a consultar a mi péndulo, le pido permiso a mi conciencia para que llegue el mensaje en conciencia, a mi corazón para que se expanda en luz, que se expanda desde mi campo electromagnético, y a mi chakra corona para que sea la energía del Padre quien descienda a mí. Cuando empiezo a experimentar con el péndulo con poco conocimiento, como tenía poco conocimiento, yo me llevaba mi alma, y bueno, que mi alma sea mi guía, ¿no?
Entonces mi creencia era que quien habla a través del péndulo es mi alma. Y así estuve un año, ponele, más o menos, con el péndulo. En un momento aparece una persona, la trajo otra persona, no era nada que ver, no tenía nada que ver conmigo, rarísimo. Me habla un hombre grande, con intenciones de conocerme, porque mi amiga quería que yo lo conozca, esas cosas que hacen las amigas, ¿viste? Te engancho con yo no, nada que ver. No sé por qué ella entendió que sí. Entonces le da mi teléfono. Entendió lo que quiso. Entendió lo que quiso, pues ella es así, es muy geminiana. Entendió lo que quiso, le pasó mi número a este muchacho y el hombre me habló, me quería conocer. Yo le dije, mirá, enseguida le dije, yo nada que ver, o sea, no te quiero hacer perder el tiempo, no tiene sentido, yo qué sé, bla, bla, bla. Bueno, listo. Medio que se enojó el señor. Pero días después, días después, me habla de la nada y me dice, te quiero decir algo, no me acuerdo cómo encaró, quiero hablar con vos, te quiero decir algo. Yo sabía que él, porque ellos se habían conocido en un taller de péndulo, ellos habían hecho péndulo hebreo. Okay. Es otro tipo de péndulo, no es como este, es de madera, no tiene nada que ver, tiene una técnica específica, no tiene nada que ver con este péndulo. Pero yo sabía que ellos habían hecho el curso de péndulo hebreo, entonces yo sabía que él usaba el péndulo. Sí. El muchacho me habla entre que me dice eso y que yo lo iba a cortar menos 10. Y dejo el teléfono apoyado, voy al baño. Cuando estoy en el baño, me llega la información y me dice, te va a hablar de Gabriel. ¡Wow! No. Salgo del baño, leo el mensaje y me dice, tengo un mensaje para darte. De Gabriel. Y ahí era la certeza. No había chance de que no sea. Obviamente me cambió la perspectiva por completo. Abro la posibilidad de charlar. Le propongo que nos encontremos para hablarlo personalmente, porque por mensajes, por WhatsApp ni por teléfono me daba, no era por donde yo quería hacerlo. Entonces nos conocemos, charlamos. Él usaba unos gráficos para conectarse con el péndulo. Me muestra, porque hablamos en un bar, pero él le daba vergüenza que la gente lo vea usando el péndulo. Entonces nos vamos hasta una plaza donde, había menos gente. Me muestra, tiene unos gráficos en donde tienen palabras, letras, y cómo él usaba el péndulo, cosa que yo esa información no la tenía. Y preguntamos, entonces, él me cuenta que en realidad el péndulo es dirigido por un ser de luz, que por lo general son ángeles y arcángeles, pero también pueden ser maestros ascendidos. Y entonces le preguntamos a su péndulo, porque él lo tenía. Digo, yo lo único que necesito es saber si él me quiere dar alguna información, porque siento que si estoy acá, él me quiere decir algo. Claro. Y le pregunta si es Gabriel, porque él se comunicaba en ese momento, o hasta ese momento, después él deja de comunicarse con Gabriel. Entendemos, porque hablamos de Gabriel la persona. No, hablamos de Gabriel el ángel. El ángel, perfecto. Sí, listo, hablamos de Gabriel eso. El ángel, bien. Exactamente. Sacamos en deducción los dos que Gabriel lo usó como vehículo para poder acceder yo a esta información. Sí. Y él le pregunta, y en el gráfico que tiene con letras, si él me quería decir algo, y solo dice hola. Mirá, guau, qué locura. Y solo dice, y a él, antes le había dado una información, que él me dice, él me dice algo muy fuerte para mí, y después él me dice, vos te comunicás, vos te podés comunicar sin ningún objeto, sin ningún intermediario. Eso es lo que me dice.
No. Vos tenés una conexión directa. No lo necesitas el péndulo. Pero igualmente yo uso el péndulo porque para mí es algo más material. Entonces, obvio, después llegué a mi casa, agarré mi péndulo. Yo lo que primero hago cuando trabajo con el péndulo, uso el péndulo y la mano abajo. Creo que se ve bien ahí, ¿no? Sí. Y lo primero que hago es decirle hola. Y no sé si se observa en la cámara que se mueve. Sí, impresionante. Bien, entonces ya dejamos dicho que... Entonces... Aparte yo estoy viendo tu mano y vos no estás moviendo tu mano. ¿Lo podemos hacer que se vea entero? Sí. ¿Se ve entera? Ahí se ve entero, por ejemplo. Bien, con la mano de arriba todo. Exacto. Bien, entonces volvemos a decir hola. Y después tenemos permiso para charlar, para hablar contigo. Bien, cuando el péndulo gira así, yo activo el péndulo y cuando gira de esta manera es que sí. Y cuando dice que no, ya enseguida lo dijo. ¿Sí? Se nota, ¿no? Que hace como... Increíble, o sea, gira en un círculo y ahora un vaivén. Un vaivén. ¿Se ve bien, no? En la cámara. Sí, 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 sí. Bien, entonces ahora le voy a preguntar, ¿sos Gabriel? No, impresionante, Me dice gira. que sí. Fíjense la gente que está viendo que la mano con la que Ana sostiene el péndulo no se está moviendo, no está usando la mano, ni los dedos, está todo tieso. Estoy tratando de quedarme lo más quieta posible, aunque por dentro tengo una vibración extrema. Entonces, la interacción, podemos interactuar. Bien, me dice que sí. Entonces podemos interactuar con Damián y me dice que sí. Entonces yo la propuesta que te voy a hacer es que vamos a usar solamente el sí y el no. Dale. Para no, porque si no, no sería activo en cámara, sería mucho más engorroso hacer otra cosa. Entonces yo te voy a proponer que algo que se pueda responder con sí o con no, vos lo preguntes, en el cual vos solo sepas la pregunta. Si vos no querés hacer la pregunta explícita, podés pensarlo y vemos si funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que solo pienses en la pregunta. No la hagas. No la hago, solo pensala. La hago internamente. Y después, si querés, puedes hacer la misma, explícita, externa o otra. Porque vos por ahí querés preguntar algo que no querés que el mundo lo sepa. Y solo vamos a sí o no, y vos vas a dejar tu testimonio de si es real, ¿no? Sí, dale, me encanta. Cuando tengas la pregunta en la mente, vos me lo decís, así yo conecto. Tengo la pregunta. Y la respuesta es que sí. Uf, qué tranquilidad. Bien. Pero no era una pregunta que vos sabías la respuesta. No podría saberla. ¿Y podés hacer una explícita que sepa la respuesta? Como por ejemplo, no sé, algo trivial, no sé. Mis medias son rojas, por ejemplo. Dale, tengo una, sí. Bien, que la puedas hacer explícita y que podamos ver la respuesta y que le podemos dar testimonio de que es así. A ver, sería... Pero pará, puede ser ¿tiene que ser una pregunta o una afirmación? No, tiene que ser una pregunta que se responda con sí o con no. Puede ser algo trivial, como, no sé. Bueno, sí, tengo una, a ver, para que probemos. Que puedas decirla. Que pueda decirla, sí. Sí, por eso digo que sea trivial, que no sea... Listo. Tuve 2 perras, 2 animalitos yo.
Y dice que sí. Y sí. Y es real. Y es real. Wow. Fíjense, la mano de Ana está totalmente quieta, las dos. O sea, no. Esto es impresionante. Bien, y se queda quieto porque ya respondió y no tiene que responder. No sé si quieres preguntar algo más, si no, era más que nada para que podamos observar cómo es el trabajo a través de las energías, ¿no? Claro, Esto claro. Es ciencia. Sí, es una locura. No, estoy bien, o sea, aparte me respondió la primera que me inquietaba un montón. Bien. Y que me quedé tranquilo. Buenísimo. Bueno, entonces cerramos, ¿te parece? Sí. Sí. Gracias. Se detiene. Y le doy las gracias siempre porque él es mi guía. Y también quería hacer esto como para cerrar un poco el concepto del guía, ¿sí? Y de lo invisible a través de la manifestación de lo visible, ¿no? Esto es materializar, ¿no? Es traer el mundo invisible al mundo concreto. A mí todo lo que sucedió me cambió la vida. Muchas de las decisiones que tomé en el último tiempo tienen que ver con esto, ¿sí? Y por eso digo que tengo completa fe y confianza en el proceso, porque sé que hay algo superior que nos guía, y que hoy más que nunca tenemos que saber de qué lado estamos. Y es una decisión que tenemos que tomar y es una afirmación que tenemos que sostener todos los días, porque es real esto, el mundo se divide en dos y hay que tomar una decisión. Si estamos del lado de la luz o de la oscuridad, si estamos del lado de la destrucción del mundo o del lado de la construcción del nuevo mundo. Yo hace mucho ya tomé mi decisión, creo que desde el principio, por eso también es tan fuerte la búsqueda de la oscuridad. Claro. Porque somos muy preciados, todos nosotros somos muy preciados. Y eso es algo que tenemos que entender. Lo preciado, lo importante que somos, el poder que tenemos, la fuerza que tenemos. Y que ese lado de la destrucción solo nos quiere mantener dormidos. Cuanto más obremos en luz, más activamos la fuerza del Padre. Y nuevamente citando al artista, nadie se salva solo. Gracias, Ana. Gracias a vos.